vamos a entrarle a los temas del día, que sin duda, pues el principal en materia económica, pues es esta caída que se registró en la mayor parte de las bolsas del mundo. Tenemos en la línea a Roberto Solano, él es gerente de análisis económico de Monex. ¿Cómo está, Roberto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Un saludo cordial a tu auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Saludos. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Roberto, ¿cuáles fueron, los factores que influyeron para esta caída generalizada en las bolsas de todo el mundo? ¿Y es un evento que consideres persistirá en el resto de la semana? Sí, mira, como tú bien platicas, fue una jornada muy complicada para la mayoría de los mercados financieros. En el transcurso de la noche del domingo observábamos que Nikkei, el índice más representativo de la bolsa de Japón, llevaba una caída casi del 6%, se concreta una caída al cierre de la sesión casi del 13%. Por un lado, pues los mercados siguen mostrando esta preocupación ante una posible desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos. Hay que recordar que si bien las cifras al PIB al segundo trimestre fueron mejores a lo previsto, pues algunos datos de empleo y algunos otros indicadores muestran que esta actividad económica podría dar señales en el corto plazo de mostrar un menor crecimiento. Aunado a esto, hay dos eventos clave muy representativos. Como bien sabemos, la decisión sorpresiva del Banco de Japón al incrementar la tasa en una mayor proporción y de manera sorpresiva, ya que parte del mercado no esperaba un incremento en este momento, y el tema de los reportes corporativos en Estados Unidos, que bien déjame decirte que en meses previos o en temporada de reportes previos, pues el sector tecnológico es el que había llevado, pues vamos, el liderazgo en términos de crecimiento, y hasta ahora yo te diría que las cifras han resultado por debajo de lo previsto. En el caso particular del tipo de cambio, bien platicabas que hay una depreciación importante de la moneda local, no está atribuida a efectos internos. Hay que considerar que el efecto externo del que platicaba de la decisión sorpresiva del Banco de Japón afectó a diversas posiciones del carry trade. Darte un dato puntual, este efecto pues está relacionado directamente a la suma de flujos de bienes financiados por inversores extranjeros que buscan obviamente invertir en tasas de interés que generen un mayor rendimiento, puntualmente en los mercados emergentes, y esto pues obviamente al generar ahora una apreciación importante del yen, pues parecería que viene una toma de utilidad de estas posiciones, y ha implicado que la divisa, el peso mexicano, pero la mayoría de las canastas en los mercados emergentes, pues haya presentado una depreciación muy significativa. Claro. Roberto, en el caso de las bolsas y por supuesto en el movimiento en el tipo de cambio, ¿estaríamos pensando en un cambio de tendencia o solamente pues fue un ajuste a partir de los elementos que tú nos mencionas? Pues yo creo que será clave evaluar cómo va el comportamiento de los mercados asiáticos en unas horas. Creemos que el mercado ha quedado un poco sensible después de este lunes negro. Sin embargo, sí te diría que después de ver la importante volatilidad a la apertura, parecería que los mercados tuvieron un respiro por diversos momentos de la sesión. Hay que considerar que en la parte de los mercados accionarios pues todavía hay reportes corporativos. Hasta esta fecha, alrededor casi del 70% de las empresas de la muestra del S&P han mostrado sus cifras. Algunos reportes han sido positivos, sin embargo, hoy parecería que el inversionista está más cauteloso y anda muy, esperando obviamente una mejor lectura de qué es lo que va a pasar hacia adelante y si también la Reserva Federal va a concretar este recorte en septiembre y también en qué proporción. En la parte del tipo de cambio creemos que las condiciones, afortunadamente al cierre de la sesión, sí marcaron una depreciación, pero un regreso importante, ya que hay que considerar que a la apertura veíamos una depreciación casi cercana al 3.3%. Roberto, ¿nos podrías explicar qué fue lo que pasó exactamente con el Banco Central de Japón? ¿Qué fue lo que pues detonó en buena medida ese desequilibrio que se experimentó horas después en el resto de las bolsas? Claro, mira, antes de la decisión del Banco Central de Japón, el mercado esperaba que posiblemente existía una probabilidad del 60% que se diera un incremento adicional el segundo del año en una proporción de 0.10%. Sin embargo, sorpresivamente el incremento vino de 0.15 y la lectura o el lenguaje, el mensaje, que manda este Banco Central es que eventualmente vendrán más incrementos y que adicionalmente también vendrán algunas decisiones aunados a este tema de política monetaria. Hoy parecería que este escenario no lo tenía previsto el mercado y como bien te decía,
el carry trade que estaba empleando diversos estrategas globales, pues resultaba atractivo ante dos condiciones: que existiera poco cambio en las tasas de interés, que este diferencial se mantuviera atractivo y que hubiera baja volatilidad cambiaria. Este escenario sí se observaba en 2023, pero déjame compartirte que ya en los últimos meses veíamos un indicador que ya mostraba señales de ser poco atractivo, puntualmente por el referente o el componente de la volatilidad cambiaria que vimos desde junio hasta la fecha. Entonces, si vemos, obviamente, en conjunto, pues la decisión del banco más estos componentes que ya sufrieron algún cambio, hizo que obviamente diversos inversionistas ya no se mostraran tan optimistas en estas posiciones de carry trade, y esto implicará no solamente para el peso, sino también para el real brasileño, el peso colombiano y el real sudafricano, por mencionar algunos como los más afectados. Claro. ¿Se podría esperar, Roberto, que algún otro banco central también registrara un incremento en sus tasas, así como ocurrió, como lo mencionas, con Japón? Bueno, las condiciones de Japón eran un poco atípicas, ya dada su coyuntura económica. Hoy te diría que la lectura de los principales bancos centrales ha sido de recortes, como lo hemos observado en este transcurso del 2024. Déjenme compartirles un dato. Desde el primer semestre del 23 hasta la fecha, sabemos que en México solamente se ha concretado un recorte de 25 puntos básicos, pero en Brasil estaríamos hablando de un recorte de 325 puntos básicos. Es en general esta lectura de que la mayoría de los países ha seguido con esta inercia, y como bien sabemos, si lo vemos para el caso de Estados Unidos, hoy la discusión está en se va a concretar este recorte en septiembre, pero incluso ya hay algunos participantes hablando de que la proporción no debería de ser del 0.25, sino del 0.50%. Creemos que puede resultar un poco prematuro anticipar o decir que la actividad económica en Estados Unidos va a marcar mayor debilidad en el segundo semestre. Sin embargo, pues hay que mostrarnos pues muy atentos a los datos que vengan. De corto plazo, pues también, como bien sabemos, la lectura de inflación será muy importante tanto para México como para Estados Unidos. ¿Qué tan profunda puede ser el impacto en la economía de Estados Unidos? Hay quienes hablan de una desaceleración, hay otros que hablan de una recesión. ¿Qué es lo que pues ustedes desde Monex están vislumbrando, y si ese impacto pues va a ser persistente en el resto del año? Sí, en general sí creemos que puede haber un escenario de menor crecimiento para Estados Unidos en el segundo semestre del año, pero yo me quedaré con este dato más reciente al segundo trimestre. Vimos que, por ejemplo, el mercado estaba muy cauteloso y esperaba un crecimiento del 2% en términos trimestrales, y el crecimiento casi fue del 3%. Puntualmente fue del 2.8%. Yo te diría que fue una actividad económica sobresaliente dado la coyuntura. Sin embargo, pues bueno, con las cifras de empleo que están dando lectura a algunos participantes y algunos otros indicadores, perciben que hacia el cierre del año pues podría venir un menor crecimiento para la economía de Estados Unidos. Creemos que puede resultar un poco prematuro, como bien les platicaba, anticiparlos. Creemos que la preocupación de la Reserva Federal es la actividad económica, pero puntualmente, como lo hemos visto, el tema de inflación. Lo que sí, y que se estaba permeando en los mercados, es que obviamente cuando hay este tema o discusión de una desaceleración económica o posible recesión, para los inversionistas de la bolsa en Estados Unidos, pues lo que falta incluir dentro de las valuaciones es si las expectativas para el S&P van a sufrir una reducción importante en este 2024 o puntualmente para el 2025. Hicimos una revisión, el estimado del crecimiento para las utilidades para esta muestra de las 500 empresas más representativas de Estados Unidos sigue siendo cercana al 9%, es decir, todavía no sufre alguna modificación por parte de los especialistas. Sin embargo, creemos que obviamente hay que abrir un poco más el espacio para evaluar si en el segundo semestre pues estas expectativas sí podrían ser revisadas a la baja. Claro. Roberto, y por lo que refiere al Banco de México, ¿qué podríamos esperar para las siguientes reuniones de política monetaria a partir pues de estos bandazos que ha dado el tipo de cambio? Sí, mira, para la reunión de agosto existía todavía una discusión bastante abierta dentro del gremio de economistas. Había algunos participantes que apoyaban este recorte en este mes, dado la discusión que hubo en la Junta de Gobierno en la reunión pasada. Yo te diría que la lectura de inflación del mes de junio, y vamos a conocer los próximos datos en los siguientes días, marca una inflación con un escenario todavía persistente, es decir, una general del 4.98%, pero con el componente no subyacente, puntualmente el de agropecuarios, marcando una ruta
de poca desaceleración o que puede traducirse en riesgos de que la inflación eventualmente siga repuntando. Aunado a esto, pues hoy con este entorno de tipo de cambio se suma la probabilidad de que el Banco de México en agosto no haga ningún recorte y podamos evaluarlo hacia los siguientes meses. Hay que recordar que después de agosto nos quedarían 3 reuniones, pero en general la encuesta de Banamex lo que marca es que la media está en una proporción de que la tasa de referencia cierre en 10.50%. Roberto Solano, gerente de análisis económico de Monex, muchísimas gracias por la posibilidad de platicar contigo. Darío, Rogelio, muy buenas tardes y un saludo cordial a tu auditorio. Igualmente, muy buenas tardes.